Hola amigos, bienvenidos una vez más al Museo del Origami en Colonia del Sacramento, Uruguay. Me van a disculpar que hoy estoy un poco afónica. Hace apenas unos días se cumplieron 6 meses desde la inauguración del museo el 24 de enero de este año. De todos los escenarios posibles, nunca pude imaginar lo que esta apertura iba a deparar. No me refiero al cierre inesperado por la pandemia tan solo un mes y medio después. Me refiero a lo que pasó durante el tiempo que el museo estuvo abierto al público. Yo sé que fueron los días más felices de mi vida. Eso no lo voy a olvidar más. Recuerdo las caras de la gente al salir, algunos con lágrimas en los ojos, agradeciendo por lo que acababan de ver y por estar en Colonia. Más de 3.000 personas pasaron por aquí en apenas un mes y medio. Y uno se iba cargando de más y más energía positiva, de ganas de llevar adelante proyectos, talleres, de todo. Los diarios vinieron a hacernos notas, vino la televisión, hasta yo bromeaba que esto iba muy rápido. Pero lo que me devolvía la gente es lo que tiene el origami, esa magia, descubrir por primera vez cosas que la mayoría no ha visto nunca. Esta es la idea del museo, no una galería o una exhibición pasajera. De eso se trata un museo, de algo más permanente. Algo que puede crecer en muchos sentidos. La pandemia nos puso un freno, pero al mismo tiempo abrió otras puertas y en eso estamos trabajando. Ya vamos a contar las novedades, que son varias. Lo que quiero compartir con ustedes hoy son 2 felices novedades y un video. Empecemos por el video, que es la entrevista que me hizo el Canal 3 de Colonia mientras el museo estuvo abierto, ya que son muchos los que me escriben pidiendo que muestre cómo son las salas. Aquí no solo van a ver un poquito, no todo, sino que van a ver cómo estaban rebosantes de gente, la alegría que se vivía. Las otras 2 novedades también me llenan de orgullo. Una es que Origami USA me otorgó el premio Florence Temko Innovation Award, que es un premio que se da una vez al año y esta vez fue en reconocimiento al Museo del Origami. El premio lo recibí durante la convención anual, que este año se hizo vía Zoom a fines de junio. Cuando lo recibí, y lo repito aquí, creo que este es un premio para todas las personas que apoyaron con entusiasmo el proyecto del museo desde que comenzó a tomar cuerpo hace más de 10 años. A todos ellos, muchas gracias. Y la última gran noticia que quería compartir con ustedes es lo que me hizo llegar Michael LaFosse hace apenas un par de días, y es una mariposa creada por él y que lleva mi nombre. Es un inmenso honor y le agradezco mucho a Michael por este gesto. Él ha creado muchas mariposas en honor a personalidades tan importantes como Lilian Oppenheimer, Alice Gray, Robert Lang. Así que estar con mi nombre en el firmamento de mariposas de Michael LaFosse me hace muy feliz. Próximamente les voy a mostrar cómo plegar esta mariposa, ya que Michael me ha enviado un diagrama y gentilmente me ha permitido divulgarlo y enseñarlo cuantas veces quisiera. Así que muchas gracias, Michael. Y ahora sí, los invito a ver el video de Canal 3, que fue tomado cuando el museo funcionaba a pleno. Esperamos volver tan pronto como la pandemia nos permita hacerlo. Muchas gracias y quédense aquí para ver el video. Hay 2 museos en el hemisferio occidental dedicados al plegado del papel. El otro queda en España, en Zaragoza. Y bueno, y tenemos la suerte de tenerlo acá en Colonia, así que sí, es bien original. ¿Cómo surge esta idea? ¿Usted de Colonia? ¿Con quién la inició? Hace muchos años que vivo acá en Colonia y bueno, era un sueño mío la posibilidad de hacerlo aquí porque es una ciudad que brinda todo, desde turismo, tranquilidad. Creo que para visitar un museo de este tipo hay que bajar un cambio, como decimos, tener un poco de tiempo y entonces se pueden apreciar más las cosas. Me llevó 10 años armar este museo, traer las colecciones, investigar la historia, porque hay muy poco investigado, escrito, en fin. Así que fue bastante trabajo. ¿Qué es específicamente el origami? El origami es el arte del plegado del papel, es un arte muy antiguo que no necesariamente tiene su origen en Japón porque no sabemos si nació en Japón y también en otros lugares. Nosotros siempre decimos que la persona que tuvo un papel en la mano y era artista, empezó a plegar, así que puede haber surgido en muchos lugares quizá al mismo tiempo, ¿no? Es un origami es algo muy frágil, no dura más de 100 o 200 años, como mucho.
Entonces pensamos que el origami, tenemos por ejemplo de la época del Renacimiento, hay libros de rezos que tienen cajitas plegadas hermosas como las actuales y datan del 1400. Entonces es muy lindo cuando uno investiga ver todas esas cosas que van surgiendo, que el papel ya era utilizado para esto hace mucho tiempo. ¿Cuántas piezas aproximadamente se puede ver en este? Y hay alrededor de más de 100 seguro, no tengo exactamente el número. Hay piezas históricas y también están los plegados de los más importantes origamistas contemporáneos de distintos países. Gente que a nivel de la gente que conoce en qué consiste el origami es como los número uno del mundo. Robert Lang, Martín y Eric de Maine, Paul Jackson, son toda gente que está digamos, es lo mejor de lo mejor. Bueno, invitemos a la gente de la región a acercarse, la dirección y bueno, y puede disfrutar de todo. ¿Cómo no? Bueno, estamos en Colonia del Sacramento, barrio histórico, justo en la entrada del barrio, es la calle Ituzaingó 131, y estamos abiertos de martes a viernes de 2 de la tarde a 6:30, los fines de semana, sábado y domingo, abierto de 10:30 de la mañana a 1 y de 15 a 19. Los lunes es el único día que está cerrado. ¿Te ha sorprendido la respuesta de la gente y tantas visitas? Muchísimo, no solo me ha sorprendido, sino que realmente nunca sentí, creo que, tanta felicidad y emoción. Hay gente que sale de acá con lágrimas en los ojos y eso nunca me había pasado. Es una emoción muy, muy, muy grande.